Muy bien, hermanos, son las 8 de la noche, hora argentina. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase de este curso de predicación que con el favor de Dios hemos estado hemos estado realizando. Y antes de iniciar, como habitualmente lo hacemos, vamos a pedirle a Dios que Él nos siga bendiciendo, que nos permita eh, tener una porción doble de su espíritu, de tal manera que podamos asimilar esta clase y pueda traer bendición a nuestros ministerios. Así es que, donde estén, hermanos, les invito a inclinar su rostro y a cerrar sus ojos y vamos. Bueno, hermanos, espero que se haya escuchado el amén de la oración y bueno, volvemos a reconectarnos. Este, para los que se agregaron después del comentario que hice, suplicamos su comprensión por este inconveniente de la señal, pero trataremos de no perder la hilación y seguir a lo nuestro. Ni el Padre nuestro ni el amén ni América. Bueno, al final oramos otra vez y ahí repetimos la oración de inicio. Eh, Quiero iniciar esta clase, hermanos, agradeciendo, como lo dije en un pequeño comentario antes, a todos los que han externado su experiencia respecto a la predicación. Me place en el corazón saber cómo nuestras experiencias nos han ido formando, nos han ido marcando. Algunos, por sus comentarios, aún no tienen la experiencia, aún no han tenido una participación como predicador o predicadora, pero que están en este proceso de aprender y de querer hacerlo, ¿no es cierto? También habemos otros que, no siendo los mejores predicadores, tenemos una experiencia, pero que de una u otra manera anhelamos seguir perfeccionando nuestro ministerio de la predicación y bueno, como siempre he creído que grandes cosas Dios sigue queriendo hacer a través de nosotros y en nosotros eh, por medio de su Espíritu Santo. Así es que gracias a todos por compartir sus testimonios, muy inspiradores todos, muy desafiantes todos, y deseo de todo corazón que no solo en este curso, sino en el resto de la jornada del ministerio que Dios nos ha encomendado, podamos seguir sintiéndonos objeto del privilegio de que Dios haya fijado en nosotros para ser transmisores de su verdad. Vamos a iniciar, hermanos, esta tercera clase que quiero comentar, que será la tercera clase teórica, donde, grosso modo, he querido delinear algunas generalidades de lo que implica el objeto central, el objeto de estudio, el sustento, la esencia de nuestro ministerio como predicadores y predicadoras,
que es la palabra de Dios. La Biblia seguirá siendo nuestro centro, nuestro eje, y ella deberá acompañarnos en todo este proceso de compartir, de ser, y no significa que en las clases que vienen no abordaremos algunas reflexiones sobre la palabra, sino más bien a partir de la siguiente clase entraremos más aspectos prácticos, más a consejos que permitan afinar algunas metodologías que nosotros tenemos. Así es que hoy quiero centrarme en la palabra, pero en relación al predicador o a la predicadora. En la primera charla que tuvimos, hicimos un bosquejo general y dijimos que la Biblia tendría que ser este aspecto dinámico donde transforme vidas. La palabra es vida, es movimiento y tiene que generar eso en nuestros oyentes. La semana pasada estuvimos hablando más acerca de esas generalidades que se tiene respecto de la escritura y que dependiendo la manera en que el predicador se acerque a la Biblia, es la manera en que éste la va a compartir. Mucho depende nuestra apreciación de conocimiento, de sentimiento, de pertenencia, de identificación de la Biblia con nosotros y de nosotros hacia la Biblia, para que de esa manera nuestro mensaje esté moldeado por esas ideas, por esos sentimientos. Por eso de vital importancia que nosotros sepamos dónde estamos parados en relación con nuestro contacto con los escritos, ¿no es cierto? Con la Biblia. El foro tenía, el foro 2 tiene la intención de externar nuestras convicciones, ¿no es cierto? De escribirlas, de repensarlas, de releerlas, incluso de redescubrirlas, nuestras convicciones bíblicas, de nuestra apreciación hacia la palabra, que siempre es lindo poder plasmarlo, escribirlo, de tal manera que uno al leerlo sepa que eso es nuestro entendimiento de la palabra. Y la forma en que actualmente la palabra ha sido atacada, desvalorizada, con miles de teorías, de conceptos, de interpretaciones, que siempre es fundamental poder tener una defensa sana de la palabra como la verdad divina. Bueno, ahora en esta clase, hermanos, quiero abordar con ustedes el mismo concepto de la palabra, pero ahora enfocado hacia nosotros como predicadores o predicadoras. Por lo tanto, esta clase está inspirada en el libro, un libro con mucha esencia, muy especial, muy delgado, pero no por lo delgado, por lo pequeño, por lo mínimo de sus hojas, no significa que no tenga conceptos interesantes, que es el libro de Samuel Escobar, que lleva por título La palabra, vida de la iglesia, que desde ya, hermanos, recomiendo su lectura ampliamente. Es un libro con mucha inspiración, con mucha reflexión sólida,
Bueno, sé que es un poco incómodo estas interrupciones que estamos teniendo, pero vamos a seguir con la clase. Decía entonces, hermanos, que en esta presentación hay una frase con la que quiero iniciar la reflexión de esta noche, que está en este libro que es El propósito de la predicación, donde encierra una gran verdad, y dice: la gran mayoría de los predicadores están usando un método y un estilo de predicación que hacen que los oyentes miren la palabra, pero que no la recuerden y que tampoco la practiquen. Este es el problema número uno en nuestras iglesias. Hay mucha predicación que está produciendo oyentes, pero no practicantes de la palabra. A ver, cuando uno mira esta realidad que existe en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Pasa no solo por el hecho de evaluar la situación en la que la iglesia se encuentra respecto de que si está bien alimentada o no, de que si tiene muchos cultos o tiene pocos, o tiene muchos sermones o tiene pocos. No, realmente, cuando uno mira esta realidad, tiene que pasar por nosotros, ¿no es cierto? Nosotros somos los que de una y de otra manera influimos en el pensamiento, en el actuar, en la reflexión de la iglesia, y no nos percatamos muchas veces que estamos haciendo que nuestros oyentes estén escuchando la palabra, ¿no es cierto? Pero que al final no recuerden ni siquiera el título de nuestro sermón. No sé si les ha pasado. A veces uno está tan emocionado predicando, uno a veces usa títulos tan estrambóticos o tan extravagantes que uno pensaría que impactaría a la congregación, y ilustraciones que uno tiene, pero que al final uno sale del culto y le pregunta: estuvo linda la predicación, y quizá el hermano de la iglesia le diga: sí, estuvo linda, pero no me pregunte de qué predicó porque no me acuerdo. Es una realidad que básicamente, hermanos, pasa por lo que nosotros, en términos prácticos, no solo cognitivos, no solo de lo que nosotros creemos que significa la Biblia para nosotros, sino cómo en términos prácticos esa Biblia, esa palabra, se revela a nosotros, transforma nuestra vida, y de esa manera nosotros podemos compartirla. Tenemos que ser muy conscientes, hermanos, de que hoy en día la predicación está produciendo a mucha gente que escucha. Eso sí, bien nos va que no se nos duerman, ¿cierto? Que es uno de los grandes temores que tenemos los predicadores, que la gente se nos duerma y entonces ni siquiera nos escuche. Pero en el caso de que todos estuvieran despiertos, estamos haciendo que la iglesia nos escuche, pero que no desee, no anhele practicar la palabra, no haga un efecto duradero de lo que puede producir en ese momento el sermón, ¿no es cierto? El éxito del sermón, si es que podríamos medir en algún momento lo que es un sermón exitoso o no, no solo radica en lo que va a suceder en ese momento de la predicación, en un llamado, al final del culto, que todos te acerquen contigo y te digan: wow, qué lindo sermón, yo lo bendiga, hermano, etcétera, etcétera. No radica en eso, sino en que la gente vaya a su casa, vaya a su trabajo, vaya con sus amigos, vaya a la escuela, vaya al mercado, vaya donde vaya, y esa palabra siga trayendo bendición a su vida. Y muchas veces, hermanos, eso pasa porque de manera consciente, a veces inconsciente, es responsabilidad de los predicadores lo que nosotros estamos transmitiendo hacia la congregación. Por eso es que Samuel Escobar dice que no hay posibilidad de vida cristiana que crezca hacia la madurez sin una lectura frecuente e inteligente de la Biblia. A ver, hermanos,
yo siempre he hecho como que esta comparación, y es una comparación de la cual quizás todos debemos tener eh, eh, pendiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está determinando nuestras acciones? No quiero hablar de la congregación, vamos a centrarnos en nosotros como predicadores y predicadoras. ¿Qué está determinando lo que yo hago, lo que yo pienso, la forma en que yo reacciono, la manera en que yo me relaciono hacia los demás? Y cuando uno sopesa, hermanos, que el tiempo en que uno invierte en el trabajo, en ver televisión, ¿no es cierto? Que muchos quizá más de una hora pueden estar viendo televisión, leyendo el periódico, leyendo revistas, estando en el Facebook. Uno pasa muchas horas en la semana saturando la vida, la mente, de todas aquellas cosas que compiten, ¿no es cierto? Que compiten con nuestro acercamiento a la escritura en cuanto a la lectura de ella. Realmente, hermanos, en términos generales, pasamos mucho más tiempo en otras cosas que en la palabra, y por eso es que más de uno en la vida cristiana, al momento de reaccionar, de ver la vida, de enfrentarse al sufrimiento, a las vicisitudes que la vida te presenta, uno reacciona no conforme a la madurez cristiana sustentada en la palabra, que es la que va a regir nuestros pensamientos y nuestro corazón, sino todo lo demás que nos rodea. Máxime, hermanos, máxime, si nosotros miramos un promedio de congregantes en nuestras iglesias, que si bien nos va los sábados, podemos tener 2 cultos en el día, y sé que hay iglesias que solamente tenemos un culto a la mañana, donde la gente tiene un contacto con la palabra a través del predicador muy poco tiempo, ¿no es cierto? El sermón puede durar 30 minutos, 40 minutos, una hora, ¿no es cierto? Y bueno, si usted quiere, hora y media, si a alguien le ha tocado escuchar un sermón de hora y media, está bien. Pero eso, hermanos, a veces, o muchas veces, no satisface la competencia que estamos teniendo con todo lo que está a nuestro alrededor. Por eso es que la vida cristiana tiene que estar, la nuestra, hermanos, guiada hacia la madurez cuando nosotros nos enfrentamos a una lectura de la palabra que es frecuente y además es inteligente. No solo es acercarnos a la Biblia para tener conocimiento, ¿no es cierto? No se trata de eso. Está bien, tenemos que conocerla, pero no, la vida no va a cambiar por el hecho de que yo me memorice la Biblia o porque yo me... Decía que cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra, esta siempre va a permitir que nuestro encuentro con ella produzca en nosotros la conmoción de nuestra vida,
los sentimientos que pueden aflorar al momento de tener contacto con la palabra. No sé ustedes, hermanos, pero ¿cuánto, por ejemplo, por citar un ejemplo, se nos sigue erizando la piel, ¿no es cierto? Yo en lo particular he leído la historia de José 1000 veces, ¿no es cierto? 1000 veces. Y, y sigo llorando, no sé, lloro en el encuentro que tiene José con su papá, ¿no es cierto? Con Jacob. Es ese encuentro, ese mirar, ¿no es cierto? Uno empieza a imaginarse cómo fue ese momento, muchos años, la distancia, la soledad, el pensamiento del hijo muerto, el dolor de no saber de un padre amado, las consecuencias que rodeó todo el hecho, la tragedia, la bendición, los hermanos, mil cosas, y ese encuentro, ese encuentro donde él corre, el otro corre, donde se abrazan, donde se besan, donde lloran, ¿no es cierto? Lloran. Bueno, cuando uno entra a la palabra y uno mira eso, ¿no es cierto? Uno lo apropia. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que cuando uno lo transmite a la iglesia, a la congregación, uno va a transmitir ese sentimiento porque lo ha comprendido lo que significó ese abrazo, ha comprendido lo que significa ese encuentro, ha comprendido todas las circunstancias que rodearon al momento cumbre del encuentro del papá y del hijo, ¿no es cierto? Y entonces al comprenderlo, toca el corazón y de esa manera uno lo transmite. Y de una y de otra manera, hermanos, la gente que nos escucha va a captar ese sentimiento de las cosas que no solo son sentimentales, no se trata de que usted cuando predique se ponga a llorar o se larga a llorar, no se trata de eso, sino se trata de que la gente pueda entender lo que usted ha comprendido de ese pasaje de la Escritura. Si nosotros, hermanos, como predicadores y predicadoras nos acercamos a la palabra, esta siempre debe tener un efecto dominó, ¿no es cierto? Y el efecto dominó significa que nos pega a nosotros y eso a la vez anima a los demás, motiva a los demás. Hay una pasión por la palabra y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. Más de una vez me ha tocado ver predicadores que parece ser que les obligaron a predicar, parece ser que el pastor les hizo una mala jugada, ¿no es cierto? Y la mejor manera que tuvo de desquitarse con ustedes fue ahora te toca predicar. Y yo he visto a pastores que no han logrado tener ese contacto, esa conexión, ¿no es cierto?, entre la vida de la palabra, la comprensión de la palabra y el mensaje siempre, aunque se transmite, suele ser apagado, suele ser sin la vida, sin la esencia. Homiléticamente puede estar muy bien hecho un sermón, pero es como el esqueleto, necesita la carne, necesita el color, el calor, el candor, la hermosura. Me gusta la historia de Nehemías y de Esdras. Ustedes saben, el pueblo de Israel se va exiliado, los muros son destruidos, la ciudad quemada, destruida, saqueada, y después de muchos años, 70 años, ¿no es cierto?, regresan comandados por Nehemías, y junto con el remanente que había quedado en Jerusalén y que durante toda esta generación había vivido entre ruinas, aparecen dos figuras importantes, ¿no es cierto? En el caso de Nehemías viene a restaurar el nacionalismo y la identidad nacional del pueblo de Israel al volver a levantar las murallas, el templo, las paredes, las puertas, organizando al pueblo, y Esdras viene a recuperar el sentido de la palabra cuando descubren la ley, ¿no es cierto? Y empiezan a leerla. Y dice el relato de Nehemías 8 que cuando el pueblo se reunió para escuchar la ley, la palabra, los sentimientos afloraron, ¿no es cierto?
fueron sentimientos de alegría, de gozo, de bendición, porque había una conexión especial de la palabra con el oyente. Entonces, uno tiene que aprender a leer la Biblia, pero no a leer la Biblia como solo un acto de conocimiento, no solo como un sentimiento de orgullo, decir, yo me sé toda la Biblia. No, yo más bien creo que uno tiene que acercarse a la palabra en el entendido de buscar y encontrar en ella la belleza, la ternura, el consejo, la reprensión, eh, la risa, el llanto, el clamor, la admiración, mil cosas que en la palabra están escritas. Hay una realidad, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestro papel como predicadores, es que muchos de nosotros conocemos la Biblia de manera fragmentada. Eh, Leemos un poquito los salmos, ¿no es cierto? Leemos un poquito los profetas, otro poquito el Pentateuco, más o menos hemos leído la totalidad de Marcos como evangelio, pocas veces nos hemos metido a profundizar totalmente en la teología de Pablo en Romanos, por ejemplo. Muchos de nosotros quizás ni siquiera hemos leído a Abdías, o a Sofonías, o no sabemos que incluso existe Filemón. A veces, hermano, nuestro conocimiento de la Escritura tiende a ser fragmentario, ¿no es cierto? Y algo que Samuel Escobar apunta y que creo que es muy valioso para tomar en cuenta es que nosotros tenemos que mirar la Biblia desde la unidad y desde la variedad. ¿Por qué? Porque si no, entonces la iglesia va a correr el peligro de solo memorizar el texto bíblico, pero no lo va a comprender. A ver, nosotros sabemos, hermanos, que Biblia significa libros. Es un conjunto de libros, ¿no es cierto?, que de manera providencial son unidos, esos 66 libros de los cuales nosotros conocemos en dos testamentos, tienen es lo que lo hace especial al libro. Si nosotros solamente conocemos y armamos de la escritura, es muy probable que estemos corriendo el riesgo de que la iglesia corra el peligro de memorizarse la escritura, pero no comprender. Yo le pongo un ejemplo. En mi caso, por ejemplo, perdón la redundancia, yo desde pequeño me aprendí los 10 mandamientos. Yo me los sé de memoria cuando iba a la escuela de niños, la escuelita o a donde se da la clase para los niños. Desde pequeño yo me aprendí los 10 mandamientos. Y muchas veces fue un sentido de orgullo, ¿no es cierto? Porque todos decían, a ver, ¿quién se sabe los mandamientos? Yo levantaba la mano y decía, yo me lo sé. Y me lo sé de memoria, desde principio hasta fin. Pero si yo me quedara con ese pedazo de la escritura, ¿no es cierto? Entonces, mi entendimiento de los mandamientos estaría limitado a un momento, a un suceso, al Sinaí, por ejemplo, pero no estaría cubierto con todo lo que significa el mandamiento, la ley de Dios, que viene a ser revelada a través del Evangelio de Jesucristo, revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, nuestra lectura inteligente apunta a descubrir, por un lado, la riqueza y la amplitud de la palabra determinada por su variedad.
como sabemos, 66 libros con muchos autores y cada autor con su propia limitación humana, inspirados por el Espíritu Santo, pero que es una riqueza y es una amplitud de la palabra que está determinada por esa variedad de género literario, de lugares donde se escribió, de los tiempos que sucedieron entre un suceso y el otro. Hay una variedad, una riqueza enorme de culturas, de personajes, de tradiciones, de costumbres, en fin. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que mirarla a partir de esa amplitud por su variedad. Pero, por el otro, uno tiene que descubrir la profundidad y la universalidad de la palabra que está determinada por su unidad. Por esa divina unidad, ¿no es cierto?, que uno tiene que aprender a descubrir como un bosquejo general de lo que la palabra significa para nosotros. Entonces, al momento de compartirla, nosotros no estaríamos compartiendo fragmentos, sino la universalidad de la misma en su variedad, pero en su profundidad por esa unidad que corre desde el Génesis y que atraviesa hasta el Apocalipsis. Cuando uno tiene el panorama completo de la palabra, es mucho más fácil que nuestro entendimiento de los grandes temas, de los grandes tratados, de los grandes sucesos que aparecen en la Escritura, tengan sentido. Y al tener sentido, lo vamos a comprender nosotros y de esa manera estaríamos transmitiéndolo también hacia nuestros oyentes. Por eso, el gran desafío que tiene todo predicador y predicador en relación con la palabra es mirarla no como un aspecto fragmentario ni como un aspecto de memorización, sino más bien, hermanos, es descubrir esa hermosa bendición de encontrar en ella su variedad, pero siempre en una unidad que Dios deseó y trazó y escribió y preservó en su palabra. Teniendo en cuenta este pensamiento, John Milton Gregory, que es uno de los educadores más importantes de la educación cristiana, él dice, el maestro, y permítame parafrasearlo, el predicador, debe conocer lo que va a enseñar. ¿Por qué? Porque el conocimiento imperfecto se reflejará necesariamente en la enseñanza imperfecta. Luego entonces, hermano, nosotros es una gran responsabilidad poder mirar la variedad de la escritura en cuanto a toda su estructura lingüística, de sintaxis, de conformación, pero verla desde la unidad del Evangelio, ¿no es cierto?, que está trazado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso, el maestro debe conocer lo que va a enseñar, el predicador tiene que conocerlo. Yo le invito, le desafío a reaprender nuestro contacto con la Escritura. Le invito a que veamos la palabra desde esta perspectiva para que de esa manera nuestra enseñanza no sea imperfecta, sino todo lo contrario, sea una enseñanza integral, una enseñanza que no es ni será ni deberá ser manipulada, sino todo lo contrario. Cuando uno mira la escritura, hermanos, el predicador tiene que acercarse al texto bíblico respecto del género literario. La clase pasada decía que la Biblia tiene distintos géneros literarios. Yo decía en esta clase, hermanos, que toca la materia de interpretación bíblica, de exégesis, poder dar las pautas para poder determinar cuándo se está ante la presencia de cierto género literario, ¿no es cierto? Toca otro curso poder determinar ese tipo de circunstancias. Pero en este caso, la idea es que el predicador
encuentra en la palabra estos géneros literarios que le va a permitir a él usarlos como herramientas para transmitir la verdad bíblica. Entonces, supongamos que nosotros ya identificamos que estamos ante un texto que es un texto profético, que es un texto que es un género literario narrativo, que es un género literario de sabiduría, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene identificado eso, entonces uno mira la variedad de herramientas que el predicador tiene para hacerse llegar en su sermón y transmitir esa verdad. Entonces, tenemos desde el relato, ¿no es cierto? Historias contadas a partir de sucesos de la vida cotidiana. El Génesis es un aspecto de historias, ¿no es cierto? De relatos que suceden. Y el predicador, cuando se acerca a la Biblia y está frente a un texto de relato, tiene que saber que al momento de predicarlo, primero de comprenderlo, tiene que comprenderlo como un relato y después tiene que predicarlo como un relato. Puede ser que el predicador identifique la parábola, que esta no es otra cosa más que la que se usa para enseñar una lección moral o espiritual, y de parábola decía. La poesía, hermanos, son esas composiciones poéticas que se armaron, que se escribieron con el fin de poder ser cantadas, de ser admiradas, de producir sentimientos por el mismo concepto que encierra la poesía. Y el predicador, al acercarse a la escritura, tiene que acercarse desde ese concepto, ¿no es cierto? Uno tiene que saber si el texto que estoy leyendo tiene que generar sentimientos, porque uno no podría leer, por ejemplo, el Salmo 23, que es uno de los salmos muy leídos, y al ser tan leído, le hemos robado esa esencia de que fue escrito de manera poética, ¿no es cierto? Que encierra sentimientos tan grandes, tan profundos, que uno tiene que acercarse a ese concepto de la poesía desde el sentimiento, desde la emoción, desde lo que implica que Jehová es nuestro pastor y que nada nos habrá de faltar. Uno tiene que ir y cantar, ¿no es cierto?, esa verdad desde la perspectiva poética. Uno no puede leer un salmo como si el salmo fuera un relato, ¿no es cierto? Aunque si bien es cierto, tiene cuestiones de la vida cotidiana, pero esas cosas fueron escritas para ser cantadas, para ser transmitidas desde esta perspectiva literaria. Si uno está en los proverbios, bueno, uno tiene que saber que los proverbios son dichos populares, breves y que son ideales para memorizarlos por el consejo que encierran. Como veremos más adelante en las clases, hay géneros literarios que no todos aplican a cierto método de predicación, ¿no es cierto? No todos aplican. Uno tiene que ir ejercitando y uno tiene que ir analizando que sí, que no. Pero el predicador tiene que centrarse o tiene que encontrarse con el texto bíblico sabiendo que, por ejemplo, tiene aspectos proféticos, que los aspectos proféticos no eran otra cosa más que discursos de tipo oratorio que se proclamaban en la calle ante un auditorio. No toda la profecía, hermanos, no toda la profecía es predictiva, es decir, no toda la profecía se trata de aspectos del futuro. La profecía del Antiguo Testamento era profecía de lo que sucedía en ese momento y que había dos aspectos, que era la denuncia del pecado y el anuncio de salvación.
Entonces no eran aspectos en su totalidad de sucesos del futuro y que predecían el futuro, sino más bien se centraba de lo que pasaba en el presente y denunciaba como profética lo que sucedía. Entonces uno tiene que saber qué está leyendo para que de esa manera uno lo pueda transmitir. Hay historia en la Biblia, ¿no es cierto? Y la historia tiene que ser cuidada, tiene que ser tratada con mucho cuidado, porque la historia es para ser contada y uno no puede contar la historia de manera poética, a menos que quiera hacer una alegoría de ella, pero es un recurso literario que quien lo descubra, quien sepa manejar la historia dentro de su predicación, es fenomenal. Es fenomenal porque va a tener capturada la atención de sus oyentes porque usted ha entendido el texto y así lo transmite. Hay cartas, epístolas, y uno tiene que leer esas epístolas como fueron escritas en su momento, ¿no es cierto? Que era una correspondencia que tenían entre personas o entre comunidades para mostrar afecto o para fijar postura sobre un tema en particular. Entonces uno tiene que mirar ese género literario y entenderlo de esa manera para poder entonces después compartirlo. Es muy importante, hermanos, que el predicador se acerque a la escritura sabiendo que existen este tipo de géneros literarios que le va a permitir entender que la palabra es vida. Por eso, hermanos, si los pastores, maestros y líderes recuperásemos el gusto por la lectura de la Biblia y nos ejercitásemos en ella, sin duda, hermanos, nosotros podremos contagiar ese gusto a nuestros oyentes. Es terrible escuchar a padres decir, mira, hoy te portaste mal, como te portaste mal, te castigo, voy a tener que aprenderte un texto de la Biblia o vas a tener que leer la Biblia. Es terrible, hermano. Es terrible mirar cómo nuestras iglesias hoy, ni siquiera muchos de ellos asisten al templo con su Biblia. Yo quisiera exponer mi muy particular punto de vista, hermanos, en relación de no estar de acuerdo que hoy en nuestros templos en el proyector se transcriba la Biblia. Porque será que todavía somos muy chapados a la antigua, hermanos, o como de la vieja escuela, pero hoy la gente dice, anda a llevar tu Biblia, ¿y para qué? Si de todas maneras la proyectan allá enfrente, ¿no es cierto? Y entonces no se lleva la Biblia, no se abre la Biblia, no se siente esa sensación de buscar, de encontrar, de leer. No, hoy lo hemos delegado a otras funciones y creo que eso nos va a hacer mucho daño. No estoy peleado en que se transmite, en que se escriba la palabra. El que quiera hacerlo está bien. Pero debemos tener debemos tener cuidado, perdón, de que eso no nos genere estar forjando una generación que no tenga el contacto ni siquiera físico con la palabra de Dios. Entonces, el predicador y la predicadora tenemos el derecho y la responsabilidad de hacer que la iglesia vuelva a sentir el gusto por la palabra, que le guste la palabra. No es fácil, no lo es. Nosotros mismos a veces batallamos por tener esa continuidad y esa fidelidad y esa disciplina en nuestro acercamiento con la palabra. No es fácil. Sin embargo, cuando uno sigue alimentando el gusto, el deseo, la pasión por ver en la palabra algo que nos atrae, hermanos, que nos llena, que mueve las fibras más íntimas de nuestro ser, entonces le puedo asegurar que la vida se verá de distinta manera. Porque la palabra es palabra para la vida. La palabra conecta con la vida. La palabra ilumina la vida. Y la palabra le da sentido a la vida. No es que hagamos un ídolo de la Biblia, hermanos. Yo crecí sabiendo siempre, por ejemplo, que
La Biblia nunca hay que ponerla, por ejemplo, en el banco, ¿no es cierto? Donde uno se sienta. No, no jamás. O sea, ¿por qué? Y cuando uno conecta con la vida, hermanos, entonces cosas hermosas suceden. Cosas que uno no logra a veces entender, comprender, pasan, porque es esa parte sobrenatural que la palabra tiene en relación a nuestro comportamiento, a nuestras apreciaciones de la vida, acerca de lo que nosotros somos, de lo que nos gustaría hacer, y por lo tanto habremos de aprender a exponer la palabra y enseñarla siempre desde la conexión con la vida de hoy. Siempre, hermano, siempre. Tendremos una clase específicamente para esto. Lo importante que es aplicar la palabra a nuestra vida hoy. A vivirla en nuestro aquí y en nuestro ahora. Howard Hendricks, en un excelente libro que él escribe, que es Enseñando para cambiar vidas, dice que el maestro eficaz siempre enseña de lo que fluye de una vida plena. La eficacia de nuestra enseñanza, hermanos, no radica en cuántos cursos de predicación, de homilética, de hermenéutica, de exégesis podamos tener. Aunque si bien es cierto, son fundamentales, son necesarios, son importantes para la vida, pero la predicación bíblica va a tener su impacto cuando nuestra predicación fluye de la plenitud de nuestra vida, de la plenitud, que exige nuestro cuidado, nuestra vida, la armonía que debemos de luchar por tener, por mantener. Va a fluir de eso, va a depender de eso. Va a depender de la manera en que uno conecta la paz de Cristo en el corazón y uno mira la vida desde la óptica de la plenitud, de la copa que está rebosando. Por eso es importante, hermanos, que nuestro encuentro con la palabra no solo radique en aspectos cognitivos o de conocimiento, sino de actitudes, la actitud de la vida, sino de ver cómo uno enfrenta la vida, cómo uno está viviendo la vida. Si el predicador está viviendo la vida desde el rencor, desde el odio, desde la bronca, desde el conflicto, desde la autoconmiseración incluso, de la baja autoestima, si el predicador está teniendo una vida donde no hay ese equilibrio, es muy probable que lo que va a transmitir sea esa carencia, esa necesidad. Por lo tanto, nuestra enseñanza nunca será eficaz. Hay un texto, hermanos, que quiero compartir con ustedes, que es el que aparece en Lucas 2:52, que es la narración de Jesús cuando era niño, ¿no es cierto?, del Hijo de Dios, tuvo que crecer. Y el predicador tiene que crecer. El predicador tiene que desarrollarse, el predicador tiene que cambiar. Yo le dije a usted que una de las cosas que a veces nos da temor para no ejercer con autoridad nuestro ministerio de la predicación es porque uno puede decir, bueno, es que yo qué les voy a enseñar, ¿sí? Si yo estoy igual o peor que los que me están escuchando. Y puede ser que estemos igual o peor que los que nos están escuchando, solo que hay una gran diferencia. El predicador o la predicadora que tiene el ministerio de la predicación en sus manos habrá de reconocer su necesidad de seguir creciendo. El predicador
va a tener la necesidad de reconocer que necesita seguir cambiando y que como el que me está escuchando y como el que yo que estoy hablando, ambos necesitamos de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, creo que si bien es cierto, es una irresponsabilidad de cualquier cristiano no crecer en el conocimiento de la gracia del Hijo de Dios, mucho mayor, hermanos, es nuestra irresponsabilidad como predicadores de no hacer lo mismo, aun cuando podríamos hacerlo. El texto nos habla de 4 dimensiones de crecimiento que tuvo Jesús. Dimensiones que en su ministerio fueron evidentes, que estuvieron presentes en su desarrollo, en su cambio, estuvieron presentes. Hubo un desarrollo intelectual, físico, espiritual y social, emocional. Que nada mal nos caería a nosotros reconocer cómo estamos como predicadores en estas áreas de nuestra vida. ¿Cómo estamos en nuestra dimensión intelectual, hermanos? ¿Cómo estamos creciendo de manera intelectual? Estos consejos son muy buenos. Tenga un programa constante de estudio y de lectura. Yo le he dicho que aunque no es fácil, cuando uno se hace el hábito de leer, el hábito nos va llevando entonces a ir cultivando nuestro conocimiento, ¿no es cierto? Pero debe haber cierta disciplina, cierta entrega y sacrificio para seguir adquiriendo conocimientos. Inscríbase en la medida de lo que puede. Yo celebro y bendigo su vida porque quiere y quiso y está queriendo aprender más. Le dije en un principio que aquí no íbamos a descubrir el hilo negro, que lo que yo le estoy diciendo quizás ya estamos por seguir manejando nuestro conocimiento, que bueno, me alegra que eso suceda, ¿no es cierto? Es importante que el predicador conozca a sus oyentes, lo veremos más adelante, y que cultive su acervo cultural. Un predicador tiene que saber de cultura general. En su dimensión física, hermanos, ¿cómo están sus finanzas? ¿Cómo tenemos controlado el uso de nuestro tiempo? ¿Qué de nuestra vida sexual para los que somos casados y aún para los que están solteros? ¿Cómo anda nuestra dieta, hermanos? ¿O nuestros ejercicios? ¿Qué tiempo estamos invirtiendo con otras personas? ¿O qué tiempo reservamos para nosotros? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestro trabajo? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestras diversiones sanas y que son necesarias? Todo esto, hermano, el predicador tiene que tener claro que no solo es espiritual su vida, ¿no? Quiero ir terminando la clase, hermanos, solamente haciendo las últimas reflexiones de lo que es nuestra dimensión espiritual. El predicador debe siempre cultivar su relación personal con Jesucristo. Es algo que uno no puede darse el lujo de descuidar. Cada día uno tiene que ir teniendo esa relación personal con Él, de tal manera que nos permita tener una vida en comunión con su espíritu, ¿no es cierto? Y en otro, hermanos, es que el predicador tiene que aprender a superar sus culpas y no dejar que se domine por ellas. Debe ser honesto, hablamos de la honestidad ya, y nunca deje de transmitir que usted es igual, ¿no es cierto? Que tiene sus luchas y sus tentaciones. Cuando uno tiene en cuenta este crecimiento espiritual, entonces el mensaje será transmitido de manera honesta y de manera empática, sobre todo.
Finalmente está la dimensión social que el predicador no tiene que perder de vista. ¿Cómo está nuestro relacionamiento? ¿Cuántos amigos tenemos? ¿Qué tipo de amigos estamos teniendo? ¿Cuánto tenemos un amigo que es adolescente? El consejo es que nunca debemos llevar una vida solitaria, hermanos. En la medida en que el predicador sea alguien que sepa sanamente relacionarse con el otro, en esa misma medida habrá de cultivar sentimientos de confianza, de certeza, de autoestima, de seguridad, que le permita transmitir el mensaje a través del crecimiento en su relacionamiento. Hasta aquí, hermanos, he querido compartir con ustedes el hecho de que el predicador como persona tiene su propia responsabilidad al acercarse al texto bíblico, ¿no es cierto? Y deseo de todo corazón que estas reflexiones puedan seguir siendo alimentadas por ustedes, platicadas por ustedes, que si está ahorita en un grupo, charlen y digan, bueno, ¿cómo estamos creciendo en estas áreas? ¿Cómo es mi acercamiento a la escritura? Si no, los que son casados, hablen con la esposa, el esposo, los que tienen hijos. Tome conciencia, mi querido hermano, que la palabra tiene que vivir en nuestro corazón, transformar nuestra vida y permitir que ese gusto y esa pasión por la escritura se siga manifestando de tal manera que nuestros oyentes puedan encontrar en ella la frescura de la palabra de Dios. Hasta aquí es la clase que he querido compartir con ustedes, estas reflexiones, hermanos. Quiero dar un tiempo para preguntas, si es que las tienen, comentarios, no necesariamente tienen que preguntar. Podemos retroalimentarnos, ¿no es cierto? Los demás están leyendo, están compartiendo, así es que, por favor, siéntase en la libertad. Vamos a dejar unos minutos para este tiempo. Hay un dicho que dice, hablen ahora o callen para siempre, hermanos. Sí, Omar, tienes toda la relación del mundo, toda la razón del mundo, ¿no es cierto? Siempre es bueno que el predicador nunca sea el llanero solitario. Nunca, nunca. Siempre es bueno tener un compañero o compañera de ministerio que nos permita profundizar en la importancia de la relación. Creo, y déjenme hacer un comentario al margen, si puedo afirmar que uno de los elementos de éxito en la predicación de Jesús fue su relacionamiento con los suyos, ¿no es cierto? Toda su vida fue relacionamiento, fue enseñanza, fue retroalimentación, fue reprensión, fue comer juntos, llorar juntos. Cultivemos esa virtud, hermanos. Gracias Omar por tu aportación. Sí, Evelyn, esa es una realidad de la cual uno no puede evadir, ¿no es cierto? Hoy los jóvenes, es más fácil, fíjate, es más fácil que se les olvide la Biblia que su celular, te lo puedo asegurar, ¿no es cierto? O sea, y no solo a los jóvenes, creo que a muchos les pasa. Eh,
son capaces de regresar a su casa por el celular que por la Biblia. Y otro fenómeno, hermanos, que sucede en ese acercamiento con la Escritura es que pocos realmente conocen la palabra, pocos realmente ubican los textos. Bueno, eso habla de que hay poco gusto por la palabra. Sí, lo que dice Omar tiene que ver a todos, hermanos, a todos, a ustedes, a mí, a cualquier predicador o predicadora, ¿no es cierto? Uno no puede dar lo que no es, ¿no es cierto, hermanos? A ver, sí puede, pero no debe, no debe. Es una falta de honor, de dignidad, de decencia en el predicador. Por eso yo hablaba más de la honestidad que uno tiene de reconocer nuestras luchas, nuestras tentaciones. También nosotros lo tenemos, ¿no es cierto, hermanos? También lo vivimos. Entonces, no se trata que la gente mira al predicador o la predicadora como, como el ideal, como el ídolo en cuanto a la perfección, sino más bien que lo vea el predicador o la predicadora como un, un aspecto de, de honestidad y de empatía, sobre todo, empatía. En el caso Dardo son las dos palabras y eso es muy lindo, ¿no es cierto? Porque los amigos nos confortan, claro que te confortan, pero también te confrontan. Perdón, no había leído tu pregunta anterior. No, no, no. La predicación, no, cuando se habla de confrontación de la predicación, no quiere decir que te pelees con las personas, no quiere decir que les agarres bronca y que les insultes y que digas, bueno, hermanos, ahora sí el hacha está puesta en el árbol y vamos a romper cabezas. No, no, no. La confrontación, cuando se hace por amor, siempre va a edificar. Es como cuando vos reprendes a tus hijos, ¿no es cierto? Los confrontas con su macana o perdón, la travesura que hicieron, pero dentro de ti sabes que lo estás haciendo porque lo amas, ¿no es cierto? Entonces, el sermón debe tener esa variedad de saber confrontar. Lo dije en un principio, el predicador tiene que cuidar de no hacer catarsis en el templo, ni mucho menos de desquitarse de nadie, ¿no es cierto? Si no, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Más bien estamos haciendo lo contrario. Y sí, hermanos, miren, a veces somos buenos para memorizar. Había un chiste, no sé si ya en algún otro lado ya lo he contado, que había una, una viejecita, ¿no es cierto? Una mujer ya adulta que fue con el pastor y le dijo, pastor, quiero que me regale una Biblia. Y el pastor, muy contento, le dijo, bueno, sí, cómo no, ¿y para qué la quiere? Porque quiero leerla. Ah, buenísimo. Bueno, le regaló la Biblia, ¿no es cierto? Y pasaron 3, 4, 5 meses y la hermana vino con el pastor y dice, pastor, quiero que me regale otra Biblia. Y el pastor se quedó asombrado y dijo, ¿para qué querrá otra Biblia la hermana? Y le dice el pastor, disculpe hermana, la Biblia es para que usted la regale. Y la hermana le dice, no, es para leerla, porque la primera que usted me dio ya la leí, ahora quiero leer otra más. Esta analogía de la vida, ¿no es cierto? A veces nos hace creer que nuestro contacto con la palabra es leerla, aprenderla y bueno, vamos a leer otra cosa, vamos a leer otra más, porque esta ya la leí, ya me la aprendí, quiero leer otra. No, más bien
el texto, como decía Dardo, nos confronta, ¿sí? Nos conforta también. Y ahí radica la madurez de la vida cristiana. Cuando hablemos de algunos de los métodos del sermón, este, ahí estaríamos analizando, ¿no es cierto?, las pertinencias de las situaciones que pueda vivir una iglesia en particular y cómo éstas pueden ser reflejadas en el sermón, ¿no es cierto? Una iglesia o un grupo puede estar en una circunstancia específica y que tendría que darse a través de un sermón, de algo, que Dios hable, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos consejos para poder hacerlo teniendo la confianza de que lo estamos haciendo este, basados en la palabra y en el deseo de Dios, no en un tipo de dañar a la iglesia a través de la predicación. Y bueno, yo no sé cuántos conocen el dicho que Américo puso, mucho ruido y pocas nueces. Sí, dado lo que comentas, de que a veces se cree que el hecho de predicar hace que el predicador tenga que ser perfecto, es uno de los grandes mitos que se han ido construyendo alrededor de la predicación. Y yo no creo eso porque entonces todos tendríamos que ser descalificados para eso. Si todos tenemos conocimiento de que la palabra dice que la perfección la alcanzaremos hasta la venida de Jesucristo, ¿no es cierto? Eh, cuando, cuando uno eh, se para al frente para predicar, no necesitamos, a ver, espero que esto quede claro, ¿no es cierto?, para todos. Cuando hablo de reconocer nuestras luchas y nuestros errores y nuestra imperfección igual, no estoy diciendo, hermanos, que cada vez que usted se para a predicar, cada vez que usted esté pidiéndole perdón a la iglesia y diga, hermanos, perdóname porque soy pecador, porque he cometido esto, porque soy aquello, porque soy lo otro, porque soy lo otro, ¿no es cierto? Quizá una vez está bien, la iglesia lo va a entender y va a decir, bueno, sí, obvio, te conocemos, Abraham, sabemos quién sos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros lo hacemos de manera constante, va a generar el efecto contrario de lo que queremos, ¿no es cierto? La honestidad de lo que somos es cuando antes del sermón nosotros tenemos ese momento de charlar con Dios y de preguntarle, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Nuestra honestidad más bien radica en cuando nos acercamos a Dios antes de compartir el mensaje. Y sin decirlo, ¿no es cierto? Sin que la gente sepa o se entere, uno irradia esa honestidad, uno no va a elaborar frases hechas para justificar o para... No, uno va a transmitir el mensaje en esa fluidez y en esa claridad. Y sí, como dicen nuestros hermanos que están en Bogotá, cuando nosotros predicamos nos perfeccionamos. Y eso es lo lindo de la vida cristiana.
Sí, sí, Eliseo y Silvina tienen, o sea, tienen toda la razón. Esa frase, ¿no es cierto?, donde dice que el Dios de la vida nos dio su palabra para la vida, eh, no es que sea difícil el poder vivirla. Nosotros nos la hemos hecho difícil. Creo que hemos sucumbido ante la vorágine de la vida, del tiempo, de las cosas, de lo temporal. Hemos sucumbido ante la psicosis de que las cosas terminan, de que hay que hacer sí o sí, de que no hay mañana, de que el tiempo se va, etcétera, etcétera, que desaprovechamos mirar lo sencillo, lo atrayente, lo hermoso que significa disfrutar la vida en el tiempo de Dios, en el paso de Dios, en reconocer que Dios sabe la vida, que conoce nuestra vida, pero que ha marcado un tiempo. Entonces, el gran desafío creo que de la vida cristiana hoy para todos, hermanos, es encontrar ese ritmo de Dios, ese paso de Dios. Sí, como dice Américo, ¿no es cierto? Es simple, sí, porque es así, hermanos. Nosotros lo hemos complicado, nosotros lo hemos complicado, pero creo que el Señor nos enseña cada día a mejorarlo. Miren, la posmodernidad, a ver, no significa que en toda la historia de la raza humana no hayan enfrentado los mismos desafíos que hoy nuestra generación está enfrentando. No, yo creo que cada etapa de la vida tuvo sus propios desafíos. Cada etapa de la vida tuvo sus propias desavenencias. Yo creo eso, ¿no es cierto? Pero hoy, el tiempo que estamos viviendo, que, no sé, vuelvo a repetir, es probable que en el futuro haya otras realidades, otras circunstancias, otros engaños, pero hoy nuestro tiempo, la posmodernidad, es uno de los fenómenos que tenemos de la posmodernidad, es el relativismo y es el hecho de lo instantáneo, ¿no es cierto? Del aquí y el ahora. Hoy tenemos comida rápida, tenemos alimentos que vos abrís y le echas agua y comes y listo. O sea, hoy necesitamos que el internet sea más rápido, nos desesperamos cuando se corta la señal, ¿no es cierto? Este, hemos caído en esta vorágine de relativizar todo y de querer todo al instante. Pero bueno, son los desafíos que hoy en nuestra generación nos toca vivir. Hoy son los desafíos que el predicador tiene que saber, tiene que saber, tiene que vivirlo, tiene que comprenderlo, porque esos son sus oyentes, esos son sus oyentes, son nuestros oyentes. Entonces, todo va a depender mucho de que nosotros podamos transmitirlo de manera más padre, decimos los mexicanos, más linda, más con pasión, ¿no es cierto? Más con pasión. Que Dios nos ayude siempre a seguir reflexionando en esta responsabilidad. Que Dios nos ayude. ¿Alguien más, hermanos? Si no, estaríamos eh, concluyendo nuestra clase. Hola, Nili. Bueno, eh, creo que se grabó, entonces podés mirarlo más tarde, pero es un placer saludarte. Dios te bendiga.
Bueno, hermanos, si no hay otra cosa más. Ah, qué bueno, Martín. Un abrazo. Un abrazo, Martín. Dios te bendiga. Va a ser un placer algún día escucharte predicar, Martín. Bueno, les invito ahí en su lugar, hermanos, poder orar a Dios. Padre bueno, gracias te damos por esta clase, Señor, que nos ha permitido poder reflexionar y- y entender la importancia que tiene nuestra vida al contacto con tu palabra, de la responsabilidad que tenemos para comprenderla, para poder discernirla y vivirla en esa pasión, teniendo cuidado de nosotros, Señor, en todos nuestros aspectos. Te pedimos que nos bendigas, que guíes nuestra mente y nuestro corazón para que Cristo cada día se siga formando en nosotros a través de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.